Siempre pensé que la vida con Nolan era estable, tranquila y absolutamente predecible. Él siempre había sido un hombre responsable, dedicado a su trabajo en la empresa tecnológica donde llevaba casi 5 años. Sus horarios solían ser regulares, y cuando había temporadas de carga alta, me avisaba con tiempo para que no me preocupara. Yo, Avery, confiaba en él ciegamente. No había motivos para dudar, o al menos eso creía, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó de forma sutil. Nolan llegaba cada vez más tarde, siempre con excusas sobre reuniones interminables o proyectos que se alargaban sin control. Al principio no le di importancia porque sé lo demandante que puede ser su trabajo. Pero pronto noté un patrón. Sus horas extra eran siempre a la misma hora, siempre los mismos días, y siempre terminaban en la misma vaga explicación. Una parte de mí intentaba mantener la calma, pero otra empezaba a sentir esa inquietud que se instala en el pecho sin pedir permiso. Recuerdo claramente una noche en la que llegó cerca de la medianoche, con el cabello ligeramente revuelto y una expresión difícil de descifrar. Le pregunté si todo estaba bien, pero su respuesta fue un simple sí. Solo fue un día largo. Algo en su mirada me hizo sentir que no era toda la verdad. Intenté ignorarlo, pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Y al siguiente, también. Era como si Nolan se estuviera alejando gradualmente, como si algo lo consumiera por dentro. Un martes por la noche, mientras preparaba la cena, recibí una notificación en mi teléfono. Era una memoria de vídeo que había dejado programada para mis seguidores. Lo abrí solo para asegurarme de que se había publicado correctamente y ahí fue cuando recordé algo. Debía mencionar el nuevo proyecto de contenido que estaba creando. En ese momento decidí aprovechar para integrar un mensaje importante. Me detuve unos segundos, respiré hondo y grabé una pequeña nota. Antes de que siga contándote esta historia, te invito a darle like y suscribirte. Lo que estás a punto de escuchar no solo te pondrá la piel de gallina, sino que te hará pensar 2 veces antes de confiar en cualquier explicación. Lo guardé para incluirlo después en la edición final, sin imaginar que estaba apenas comenzando a descubrir una verdad que transformaría por completo mi vida. Aquella noche, cuando Nolan volvió a llegar tarde, algo dentro de mí cambió. Por primera vez, observé su ropa, su respiración, su silencio incómodo. No había rastros de estrés laboral en su rostro, más bien había algo parecido a alivio, como si hubiera escapado de una realidad distinta y se refugiara brevemente en casa. Y aunque traté de preguntarle, él evitó responder, desviando la mirada hacia cualquier otra cosa. Fue entonces cuando entendí que debía estar atenta. No quería actuar impulsivamente ni crear un conflicto sin pruebas, pero mi corazón me gritaba que algo no estaba bien. Cada minuto que pasaba me confirmaba que aquellas horas extra escondían un secreto que jamás había considerado posible. No sabía aún qué iba a encontrar, pero estaba lista para descubrir la verdad. Porque, aunque me doliera admitirlo, la verdad siempre deja rastros, y yo estaba a punto de seguirlos. Aquel día, después de escuchar a Nolan mencionar otra vez que se quedaría hasta tarde, algo dentro de mí finalmente se quebró. No fue una corazonada cualquiera. Fue ese tipo de sospecha que nace del silencio incómodo entre 2 personas que solían contarse todo. Desde hacía semanas, Nolan evitaba mis ojos cuando hablábamos, como si temiera que pudiera leerle la mente con solo mirarlo. Su teléfono era ahora una extensión de su mano, siempre boca abajo, siempre bloqueado. Pero lo que más me inquietaba era su ausencia emocional, un vacío silencioso, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Esa noche decidí no quedarme esperando en casa. Me quedé sentada en el sofá, observando el reloj mientras la aguja marcaba las 9, las 9:30 y luego las 10. Él aún no había llegado al horario que supuestamente salía del trabajo. Fue entonces cuando mi paciencia se rindió. Tomé mis llaves, respiré hondo y salí camino a la empresa donde Nolan decía estar trabajando horas extra desde hacía casi un mes. El aire nocturno estaba frío, como si quisiera advertirme de lo que estaba por descubrir. La ciudad a esa hora tenía un silencio diferente, uno que hacía sonar mis pasos más fuerte de lo que deberían. Llegué al edificio y encontré el estacionamiento casi vacío, apenas iluminado por luces parpadeantes. Busqué el auto de Nolan, pero no estaba. Sentí un vacío en el estómago. Pensé que quizá lo había estacionado en otra zona, pero algo en mí sabía que no era así. Empujé la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Miré a través del vidrio y pude notar que las oficinas estaban completamente apagadas. Ni un solo escritorio encendido, ninguna pantalla en reposo, ni rastro de personal limpiando. Nada.
La empresa estaba cerrada desde las 8, según el cartel pegado en la entrada. Y ahí lo supe, Nolan no estaba trabajando horas extra. No estaba en ningún lugar donde debería estar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Dónde estaba entonces? ¿Quién le hacía quedarse lejos de casa noche tras noche? Las sospechas se hicieron más pesadas que el aire mismo. Decidí regresar a casa, pero no antes de tomar una decisión firme. Esa noche lo seguiría sin que él lo supiera. Ya no iba a quedarme esperando respuestas que él no quería darme. Al llegar a casa me cambié la ropa, me puse algo cómodo y dejé todas las luces apagadas. Me acomodé cerca de la ventana como si fuera una sombra más dentro del apartamento. Cuando por fin escuché la puerta abrirse, Nolan entró con total normalidad, como si de verdad viniera del trabajo. Lo observé desde mi escondite. Su rostro no mostraba cansancio, sino una especie de alivio o satisfacción. Esperé a que se duchara y se durmiera. Luego, me acosté junto a él, fingiendo que todo estaba bien, pero dentro de mí algo ya había cambiado. No iba a descansar hasta descubrir dónde estaba cada noche. Y al día siguiente, cuando Nolan volvió a salir con la misma excusa de siempre, yo ya estaba lista para seguirlo. Lo que encontré esa noche fue solo el comienzo del infierno que estaba a punto de desatarse. Apenas Nolan salió de casa con su excusa mecánica, no me esperes despierta, Avery, será una noche larga. Sentí que mis manos temblaban. No de miedo, sino de una mezcla casi peligrosa de adrenalina y necesidad de verdad. Esperé unos minutos para no levantar sospechas, luego tomé mi chaqueta, el teléfono y las llaves. Me aseguré de que la puerta no hiciera ruido al cerrarse detrás de mí. Lo vi a lo lejos caminando hacia su auto, moviéndose con una tranquilidad que me hizo hervir la sangre. Subió, encendió el motor y arrancó. Yo ya estaba preparada. Tomé mi coche y mantuve la distancia suficiente para que no me notara. Cada semáforo, cada giro inesperado, cada reducción de velocidad me hacía sentir como si estuviera caminando sobre la cornisa de un edificio. Un paso mal y todo se iría al suelo. Pero lo extraño fue que Nolan no se dirigió hacia la empresa. De hecho, tomó la ruta opuesta. Lo seguí mientras avanzaba hacia una zona de la ciudad que casi no frecuentábamos, un barrio lleno de cafeterías pequeñas, tiendas antiguas y calles estrechas. Nada que ver con el edificio corporativo donde decía pasar esas supuestas horas extra. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Después de unos 15 minutos, Nolan estacionó en una calle casi vacía. Apagué las luces del auto y me quedé observando desde la sombra. Lo vi bajar, mirar a ambos lados, como si confirmara que nadie lo había seguido, y caminar hacia un pequeño local con un letrero tenue que decía Luna Azul. No era un bar, no era un restaurante, era un estudio de arte, según la caligrafía del cartel. Nolan se detuvo frente a la puerta. Sacó un llavero. Tenía una llave. Mi mente explotó. ¿Por qué Nolan tenía llave de un estudio de arte? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué jamás lo mencionó? Lo observé entrar y desde donde estaba pude ver cómo una luz cálida se encendía dentro del local. Respiré hondo. Sabía que debía acercarme, aunque el corazón me gritara lo contrario. Esperé varios minutos, conté hasta 30 una y otra vez intentando calmarme. Finalmente bajé del auto. Caminé por la acera con pasos lentos, casi silenciosos. A medida que me acercaba a la puerta del Luna Azul, escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Una voz. Una voz femenina. Suave, cálida y riendo. La risa se filtraba como un susurro por la puerta mal sellada. Me coloqué de lado, pegando mi oído. «¿Llegaste temprano hoy, Nolan?», preguntó la mujer, con una familiaridad que me destrozó. No escuché su respuesta, pero sí el sonido de objetos moviéndose, pasos suaves, y luego un silencio cargado, incómodo, como si dentro de ese estudio hubiera algo que no estaba destinada a ver. Mi corazón se oprimió. Tragué saliva, conteniendo las lágrimas y la furia. No era trabajo. No eran horas extra. Era ella. Una mujer. Pero algo dentro de mí también me dijo que no era una simple infidelidad. Había detalles, demasiados detalles raros. La llave. El local. La hora. La risa. La forma en que Nolan revisaba siempre su teléfono. Todo parecía encajar en un rompecabezas que aún no estaba completo. Me escondí detrás de un poste de luz, decidida a esperar hasta que Nolan saliera. No iba a confrontarlo todavía. Primero quería ver quién era ella. Y qué hacían ahí, cada noche, a mis espaldas. Y fue entonces, mientras observaba las sombras moviéndose detrás de la cortina, que algo ocurrió dentro del lugar,
algo que cambiaría por completo la forma en la que veía a Nolan. Las sombras detrás de la cortina del estudio Luna Azul se movieron de una manera que me puso la piel de gallina. No eran gestos románticos ni cercanos, parecían más bien dos personas discutiendo en voz baja. Me acerqué un poco más, cuidando que mis pasos no resonaran sobre las baldosas sueltas de la acera. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ambos pudieran escucharlo desde adentro. La voz femenina volvió a sonar, esta vez sin la risa amable de antes, sino con una tensión que me heló la espalda. Nolan, te dije que esto se estaba saliendo de control. Su tono era firme, casi preocupado. Sentí un vuelco en el estómago. No era la típica conversación de amantes. No había coqueteo, ni complicidad íntima. Era algo diferente, algo más profundo, más serio. Nolan respondió, y aunque no lograba escuchar cada palabra con claridad, su voz sonaba, agotada. Lo sé, pero no puedo detenerlo ahora. No después de todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho. La frase me perforó el pecho. Mis manos temblaban mientras intentaba aferrarme al poste para no derrumbarme. Mi mente se llenó de imágenes, Nolan entregando dinero, Nolan encubriendo algo, Nolan mintiéndome con esa frialdad casi perfecta. Pero nada tenía sentido aún. La escena frente a mí parecía pertenecer a una vida paralela, una vida que yo no conocía. Me atreví a moverme un paso más cerca. La cortina del local estaba ligeramente corrida en una esquina, y desde ese ángulo, con ayuda de la luz cálida que escapaba hacia la calle, pude ver una parte del interior. Lienzos apoyados en la pared, mesas con frascos de pintura, una lámpara de brazo extendida sobre un escritorio lleno de papeles, y una silueta femenina. La mujer estaba de espaldas, pelo oscuro recogido, mientras Nolan se frotaba el puente de la nariz, como si estuviera al borde del colapso. Si Avery lo descubre, todo se acaba, dijo él de pronto. Sentí que me cortaban la respiración. Era mi nombre. Mi nombre en boca de mi esposo, dentro de un estudio de arte donde no tenía por qué estar. Me aparté rápidamente, intentando procesar lo que había oído. ¿Qué era todo? ¿Qué estaban construyendo o escondiendo juntos? ¿Por qué Nolan estaba tan involucrado con una mujer que claramente no era una amante, pero tampoco una simple colega? El frío de la noche me golpeó de lleno, obligándome a respirar hondo para no dejar caer mis lágrimas sobre la acera. Me escondí detrás de un vehículo estacionado, desde donde tenía vista directa a la puerta. Pasaron unos minutos que se hicieron eternos. Después, escuché el sonido de una caja siendo arrastrada. La mujer dijo, «Toma esto, pero asegúrate de que nadie te siga esta vez. Esta vez». La frase se clavó como una aguja en mi pecho. ¿Me había seguido antes? ¿Habían tenido miedo de ser descubiertos? ¿De quién se escondían realmente? La puerta del estudio se abrió de golpe. Me agaché instintivamente, conteniendo la respiración. Nolan salió con una caja mediana en brazos, la misma que seguramente había movido dentro. Miró a ambos lados, revisó su teléfono, y por un segundo, su mirada pareció detenerse justo donde yo estaba escondida en la sombra. Sentí que mi alma se detenía. Pero luego siguió caminando hacia su auto. No subió de inmediato. Colocó la caja en el asiento del copiloto y se quedó allí, apoyado en la puerta abierta, como si necesitara aclarar su mente antes de seguir. Fue entonces cuando saqué mi teléfono, abrí la cámara y tomé una foto rápida del local, del auto de Nolan y de la caja. No podía seguir en la oscuridad. Necesitaba pruebas, pistas, algo que me ayudara a entender. Cuando Nolan por fin subió y arrancó, lo dejé avanzar unos metros antes de volver a mi coche para seguirlo. Pero esta vez, algo en mí había cambiado. Ya no era solo sospecha. Era miedo. Temor hacia lo que Nolan estaba ocultando, y hacia quién realmente era mi esposo cuando salía de casa cada noche. Y mientras encendía el motor, una certeza se clavó en mi pecho. Lo que estaba a punto de descubrir no se parecía en nada a una infidelidad. Era más oscuro, mucho más peligroso. Seguí a Nolan a una distancia prudente, cuidando que las luces de mi auto nunca alcanzaran a reflejarse en el vidrio trasero del suyo. La ciudad parecía distinta esa noche, las calles más vacías, los semáforos más lentos, y el silencio, casi amenazante. Cada cuadra que avanzábamos aumentaba la sensación de que estaba cruzando una frontera invisible entre mi vida normal y un territorio donde nada volvería a ser igual. Nolan condujo hacia la zona industrial, un lugar que jamás habría imaginado que visitara a esas horas. Allí no había cafés acogedores ni estudios artísticos, solo naves abandonadas,
talleres mecánicos cerrados y farolas parpadeantes que hacían el ambiente aún más inquietante. Detuvo el auto frente a una bodega sin letrero, oxidada y con un portón metálico enorme. Yo estacioné lejos, detrás de un contenedor, desde donde podía observar sin ser vista. Lo vi bajar, abrir la puerta del copiloto y cargar la caja con ambas manos. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca. Ese gesto suyo, esa paranoia casi instintiva, me sacudió el pecho. Nunca había visto a Nolan actuar así. Era como observar a un extraño usando la piel de mi esposo. Cuando el portón metálico se abrió desde dentro, pude ver solo una franja de luz y una silueta que saludó a Nolan con un simple gesto de cabeza. No pude distinguir quién era, pero lo importante era que Nolan no se sorprendió. Entró con seguridad, como alguien que acudía allí con frecuencia. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé sola en la penumbra, con mi corazón golpeando como un tambor de guerra. Esperé. Minutos. Luego más minutos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la ansiedad me hizo sentir cada segundo como una eternidad. En mi mente, las piezas formaban imágenes cada vez más inquietantes. ¿Estaba Nolan involucrado en algo ilegal, en algo peligroso, en algo que podría arrastrarlo, y arrastrarme, a consecuencias devastadoras? No podía quedarme sin hacer nada. Necesitaba pruebas, evidencias, algo que me ayudara a entender. Bajé del auto despacio, controlando cada paso, como si el pavimento pudiera delatarme. Me acerqué al costado de la bodega, donde había una ventana pequeña cubierta con una lámina suelta. La empujé un poco con la punta de los dedos. Apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que un hilo de luz se colara hacia mí. Y entonces lo vi. Nolan estaba de pie junto a una mesa metálica, la caja abierta frente a él. Sacó algo que parecía un estuche de cuero, y luego varios sobres gruesos, sellados. Hablaba con la misma mujer del estudio Luna Azul, la cual ahora estaba visiblemente tensa. Ambos discutían, no en voz alta, pero con gestos que dejaban claro que había presión, urgencia, miedo. «Esto no debería estar aquí», dijo ella, golpeando uno de los sobres con la palma de la mano. «Dijiste que no lo moverías hasta mañana». Nolan respondió con frustración evidente. «Nos siguieron la semana pasada. No podemos arriesgarnos. Tengo que entregar esto antes de que alguien más interfiera». Mi respiración se detuvo. ¿Nos siguieron? ¿Entregar esto? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Y por qué Nolan hablaba con esa autoridad, como si él fuera parte central de algo mucho más grande? De pronto, la mujer miró hacia la ventana. Instintivamente quité la mano y me pegué a la pared, sintiendo como un sudor frío me bajaba por la espalda. No escuché que se acercaran, así que esperé varios segundos antes de atreverme a mirar de nuevo. Esta vez Nolan estaba revisando su teléfono. Vi claramente su expresión endurecerse, como cuando calcula un riesgo. Guardó el móvil, cerró la caja y se dirigió a la salida. Regresé a mi auto corriendo, intentando mantener el mayor silencio posible. Cuando Nolan salió de la bodega, yo ya estaba dentro, con las manos temblando sobre el volante. Lo vi subirse a su coche y arrancar de inmediato. No sabía si debía seguirlo otra vez o si ya había ido demasiado lejos. Pero mientras observaba las luces traseras de su auto perderse al final de la calle, una cosa se hizo dolorosamente clara. Nolan no estaba huyendo de mí. Estaba huyendo de algo mucho peor. Y yo estaba a punto de descubrir de qué se trataba. Cuando Nolan se marchó de la bodega, me quedé inmóvil, observando el punto exacto donde sus luces desaparecieron. Sentía que si me movía, todo lo que había visto se derrumbaría sobre mí como un edificio en ruinas. Pero la realidad era más simple y más brutal. Ya estaba dentro de algo que no entendía y no había manera de deshacer ese paso. Mi mente se llenó de preguntas que parecían chocar entre sí. ¿Qué guardaba en esos sobres? ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué Nolan hablaba como si estuviera en medio de una operación clandestina? Y lo que más me atormentaba, ¿desde cuándo me ocultaba una parte tan oscura de su vida? Me obligué a respirar profundamente y mantuve mi mirada fija en la bodega. Estaba a punto de arrancar mi auto cuando vi la puerta abrirse de nuevo. Era la mujer. Salió caminando rápido, mirando hacia los costados como quien teme ser seguida. Llevaba la caja en las manos, la misma que Nolan había entregado minutos antes. La metió en un coche viejo, oscuro, sin placas visibles, y arrancó sin dudar. Mi primera reacción fue seguirla, pero algo me frenó. Tenía que elegir, seguir a la mujer o a Nolan. No podía con ambos. Y algo en mi interior me gritó que, esta vez, debía seguir a Nolan.
Él era mi pareja, mi vínculo, la persona que había compartido años conmigo. Si quería entender la verdad, tenía que rastrear sus pasos. Arranqué el auto con cuidado y tomé la misma dirección por la que él se había ido. No iba rápido, lo que me permitió alcanzarlo a tiempo para seguirlo con discreción. A esa hora, las calles parecían aún más vacías y cualquier movimiento resaltaba demasiado. Me escondí entre otros vehículos cuando pude, apagando las luces al frenar lejos de los semáforos. Después de varios minutos, Nolan se desvió hacia un barrio residencial tranquilo, uno de esos donde las casas construidas hace décadas convivían con árboles enormes que parecían vigilar cada calle. Estacionó frente a una vivienda sencilla pero cuidada, con un porche iluminado tenuemente. Lo observé bajar del auto, mirar por encima del hombro, otra vez con ese gesto de tensión que parecía haberse vuelto parte de él, y tocar la puerta. Lo que ocurrió después me dejó helada. La puerta se abrió, y quien apareció no fue la mujer del estudio ni alguien de aspecto sospechoso. Era un hombre mayor, de cabello blanco, rostro apagado y movimientos lentos. Parecía sorprendido al ver a Nolan, pero no asustado. Más bien, aliviado. «Pensé que no vendrías hoy», le dijo el hombre con voz débil. Nolan respondió con un tono suave, casi protector. «Tenía que asegurarme de que estás bien, Rowan». Rowan. Un nuevo nombre. Pero no un nuevo personaje. Era evidente que Nolan lo conocía de antes. Me incliné hacia adelante en mi asiento, intentando descifrar si ese hombre podría ser su padre, su tío, un mentor, alguien importante. Nolan lo ayudó a entrar, sosteniéndolo del brazo. La escena era tan íntima que me produjo un nudo en el pecho. No era lo que había imaginado después de ver la bodega. Era otra pieza extraña en este rompecabezas. Esperé varios minutos, dudando si acercarme más o si debía marcharme y fingir que no había visto nada. Pero mi instinto ya había tomado una decisión. Tenía que saber quién era Rowan y por qué Nolan visitaba a este hombre en secreto. Apenas Nolan cerró la puerta, salí del auto y crucé la calle con pasos silenciosos. Me acerqué al porche, deteniéndome justo antes de tocar la madera. No quería entrar. Solo necesitaba escuchar. Pegué mi oído a la pared lateral y contuve la respiración. Las voces dentro eran suaves, pero distinguibles. «No puedo seguir escondiéndolo, Nolan», decía Rowan. «Esto tarde o temprano va a explotar». Nolan respondió con firmeza. «No permitiré que nadie te haga daño. Ni a ti, ni a Avery». Mi corazón se detuvo. ¿Qué tenía que ver yo en todo esto? ¿Por qué alguien querría hacerme daño? Rowan suspiró, agotado. «Si ella llega a enterarse, no sabrá cómo manejarlo». Sentí un escalofrío que me recorrió la columna entera. Apreté los puños. ¿Qué era eso tan grande, tan peligroso, que Nolan pensaba que yo no podría soportar? Quise seguir escuchando, pero entonces escuché pasos acercándose hacia la puerta. Retrocedí rápidamente, escondiéndome detrás de un arbusto antes de que Nolan saliera de la casa. Lo vi detenerse en el porche, mirar al cielo oscuro con frustración, como si cargara un peso imposible de sostener. Luego se frotó el rostro, respiró hondo y volvió a entrar. Yo sabía que no podía irme. No todavía. Porque finalmente había entendido una cosa. El secreto de Nolan no solo era oscuro. Era personal. Y estaba directamente conectado conmigo. Me quedé agazapada detrás del arbusto durante varios minutos, esperando asegurarme de que nadie más saliera de aquella casa. Mi respiración estaba entrecortada, y mis manos frías, pero mi determinación era más fuerte que el miedo. Algo dentro de mí sabía que si me iba en ese momento, perdería una pieza crucial del rompecabezas. Y ya no podía permitirme perder nada más. Cuando todo pareció calmarse en el interior, regresé sigilosamente a mi auto. Me senté sin encender el motor y apoyé la frente sobre el volante, intentando ordenar mis pensamientos. Lo que había escuchado era suficiente para confirmar que Nolan ocultaba algo enorme, y que, de alguna manera, ese peligro estaba dirigido hacia mí. Pero la idea que más me inquietaba era la insistencia de Rowan. Si ella llega a enterarse, no sabrá cómo manejarlo. ¿Qué podía ser tan devastador? ¿Qué podía ser tan fuerte como para destrozarme? Intenté descartar teorías absurdas, pero cada una parecía más lógica que la anterior. ¿Tenía Nolan una doble vida? ¿Estaba involucrado en algún tipo de red ilegal? ¿O estaba protegiendo algo que había hecho en el pasado y que podría arrastrarnos a ambos? Decidí no marcharme aún. Si Nolan estaba ahí, significaba que no regresaría a casa por un buen rato.
Eso me daba una oportunidad que no podía desperdiciar. Respiré hondo, tratando de encontrar el coraje que me quedaba, y salí nuevamente del auto. Esta vez no me acerqué a la casa. En vez de eso, rodeé la propiedad por el costado, donde un cerco de madera maltratada separaba la vivienda de un pequeño jardín trasero. Empujé lentamente una de las tablas sueltas del cerco y logré pasar. El jardín estaba oscuro, con solo una pequeña lámpara en la parte alta del muro, iluminando apenas una franja del césped. Avancé con cautela hacia una ventana lateral que parecía corresponder a la sala. Y al asomarme, la escena que vi dentro me dejó paralizada. Nolan estaba sentado en un sillón, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando el suelo con una tensión tan profunda que sentí un nudo en la garganta. Frente a él, Rowan sostenía una carpeta amarilla gruesa, llena de documentos. La abrió lentamente y sacó varias fotografías. No pude verlas con claridad desde mi ángulo, pero sí escuché las palabras que siguieron. «Esto salió a la luz otra vez», dijo Rowan, su voz casi quebrándose. «No debiste involucrarte más». Nolan levantó la mirada, lleno de rabia contenida. «¿Querías que me quedara de brazos cruzados mientras la amenazan? ¿Es Avery, Rowan? No voy a permitir que ella pague por algo que tú no puedes enfrentar». Sentí que mi corazón se detenía. ¿Una amenaza? ¿Contra mí? Rowan respiró profundamente, exasperado. «Mientras más intervengas, más cerca estarán de ella. No entiendes, ellos no juegan limpio, Nolan. Y si descubren que ella no sabe nada, la usarán en tu contra». La sangre me heló. «Ellos». ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué querían conmigo? Mi pecho subía y bajaba acelerado. Las piezas empezaban a unirse pero no formaban aún una imagen clara. Era un rompecabezas sin bordes, imposible de terminar sin más fragmentos. Me acerqué un poco más a la ventana, intentando ver las fotografías. Rowan levantó una de ellas, y aunque no pude distinguirla por completo, capté un detalle que me estremeció. Mi nombre escrito en la parte superior. Avery. Nítido. Marcado. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Algo terrible estaba ocurriendo, y yo era parte central de ese peligro sin siquiera saber por qué. «Rowan», dijo Nolan, con una voz más baja, casi rota. «No puedo seguir mintiéndole. Necesita saberlo. Ella merece saberlo». El hombre negó lentamente. «Si se lo dices ahora, la perderás. Y peor aún, la expondrás». Nolan apoyó las manos en su cabeza, desesperado. «Ya la estoy perdiendo», susurró, y su voz se quebró de una forma que nunca había escuchado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Parte de mí quería entrar corriendo, abrazarlo y exigir explicaciones. Otra parte, quería huir y nunca volver. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, escuché un sonido detrás de mí. Un crujido claro. Una rama pisada. Me giré de inmediato, sintiendo el corazón saltarme al pecho. Había alguien más en el jardín. Alguien que no era Nolan. Ni Rowan. Ni yo. Y en el instante en que una sombra se movió entre los árboles, entendí que ya no era solo una espectadora de este secreto. Ahora era un objetivo. Cuando revisé la tarjeta de acceso del edificio donde supuestamente Nolan trabajaba horas extra, descubrí algo que me dejó helada. Los registros mostraban que él no entraba después de las 6 de la tarde. Nada coincidía. Y lo peor era que cuanto más buscaba, más inconsistencias encontraba. Decidí seguir su rutina por mi cuenta. A las 7:45 de la tarde, su hora exacta de supuesta entrada al edificio, lo vi salir de casa con su mochila gris, pero esta vez lo seguí en taxi, sin que él lo notara. No se dirigió al trabajo. No se dirigió a un restaurante, ni a un gimnasio, ni a casa de algún amigo. Se detuvo frente a un edificio viejo, con luces tenues, casi abandonado. Parecía un refugio, o algo parecido. Él entró como si lo hiciera todos los días, sin mirar atrás. Me bajé del taxi y me acerqué despacio mientras tomaba fotos, temblando por dentro. Desde la ventana rota del primer piso, escuché voces. Una niña, sí, una niña, no tendría más de 7 años, le gritó. «Llegaste tarde, papá Nolan». El corazón se me salió del pecho. ¿Papá? ¿Nolan? ¿Una niña? Me quedé paralizada. No sabía si entrar, si huir, si llamar a la policía o si romperle el corazón como él estaba rompiendo el mío. Pero entonces escuché la voz de Nolan, suave, cansada, rota. «Perdóname. Tuve que esperar a que ella se durmiera». Ella. Yo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo.
Todo lo que yo creía saber, estaba por derrumbarse. Me quedé pegada a esa ventana, sin poder apartarme. La niña lo abrazó por el cuello con una confianza, con un amor, que me desgarró por dentro. Nolan la alzó como si lo hubiera estado esperando todo el día. Y mientras la cargaba, ella le preguntó, ¿volverás mañana? Siempre vuelvo, respondió él, con esa ternura que jamás usaba conmigo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué la llamaba papá? ¿Y por qué él solo venía de noche, como si estuviera escondiéndose? Quise grabar un vídeo, tener pruebas, pero mis manos temblaban demasiado. Di un paso hacia la entrada, impulsada por una mezcla de rabia y miedo, pero entonces escuché otra voz. Una voz adulta, femenina, débil. Nolan, ¿pudiste conseguir las medicinas? Mi cuerpo entero se heló. No podía verla bien, pero distinguí una silueta apoyada en un bastón dentro del cuarto. Era una mujer joven, pero su voz sonaba cansada, como si estuviera luchando contra algo serio, algo grave. Nolan dejó a la niña en el suelo y abrió una bolsa llena de frascos. Sí, dijo él. Pero no puedo seguir robando horas del trabajo. Ya sospechan. No tienes que seguir viniendo, susurró ella. No quiero arruinarte la vida. Ya la tengo arruinada si ustedes no están bien. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Robando horas. Medicinas. Una niña que lo llama papá. Una mujer enferma a la que él ayuda, en secreto. Un edificio abandonado lleno de sombras. Nada encajaba. Pero al mismo tiempo, todo empezaba a encajar. Porque entonces la mujer dijo algo que me dejó sin aire. Si tu esposa se entera de nuestra existencia, nos quitarán a Emma. Lo sabes, ¿verdad? Emma. La niña. La hija que yo no sabía que él tenía. Y ahí, en ese instante, lo entendí. Lo que Nolan escondía no era una amante. Era una vida entera. Una vida que existía antes de mí. Y que ahora amenazaba con destruir la mía. No podía seguir escuchando. No podía seguir imaginando. Necesitaba respuestas, aunque dolieran. Sentí un temblor recorrerme desde el pecho hasta las piernas mientras bajaba los escalones del edificio abandonado. Cada paso hacía eco, como si las paredes supieran que estaba a punto de romper algo, quizá para siempre. Cuando llegué a la puerta del apartamento, la voz de Nolan seguía siendo un murmullo cálido dentro. Tomé aire. Y empujé la puerta. Entré sin permiso, sin dudar. Los tres se quedaron congelados. La niña, Emma, se escondió detrás de las piernas de Nolan. La mujer en el bastón me miró con miedo. Y él se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Avery, susurró. Dime la verdad, dije yo, sin levantar la voz, pero cargándola con todo lo que estaba a punto de romperse. Ya no hay vueltas. Ya no hay excusas. ¿Qué es esto? Nolan dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para frenarlo. No te acerques. Puedo explicarlo. Entonces hazlo, exigí. Porque estuve a punto de creer que me engañabas. Pero lo que vi, esto, es todavía peor. Nolan tragó saliva. Miró a la mujer y luego a la niña, como si estuviera pidiéndoles permiso. Ella es Leah, dijo al fin. Y Emma, ella es mi hija. Las palabras cayeron pesadas, como hierro caliente. ¿Tu hija? Sentí que mi voz quebraba. ¿Desde cuándo? Desde antes de conocerte, respondió él. Avery, yo nunca te mentí. Solo nunca, te dije toda la verdad. Es decir que me mentiste con silencio. Escupí, sin poder contener el temblor. La mujer intervino de inmediato, con un hilo de voz. No es culpa de él, yo estoy enferma. Si supieran que no puedo trabajar ni mantener a Emma, me la quitarían. Nolan solo está ayudándonos. ¿Y eso justifica que él desaparezca cada noche sin decirme nada? Avery, Nolan volvió a intentarlo. No quería arriesgarte. No quería ponerte en medio de esto. Me reí, no de humor, sino de incredulidad. Ya estoy en medio. Muy en medio. Y no fue mi decisión. Nolan bajó la cabeza. Por primera vez, lo escuché respirar como si también estuviera a punto de romperse. Iba a decírtelo, susurró. Estaba esperando el momento correcto. No existe un momento correcto para una mentira de años, le respondí. Hubo un silencio espeso. La niña nos miraba sin entender. La mujer temblaba. Y Nolan parecía encogerse frente a la verdad. Entonces dije lo que llevaba ardiendo dentro desde que lo seguí.
Quiero saber todo, Nolan. Cada detalle. Cada noche. Cada secreto. Porque si esperas que siga a tu lado después de esto, primero tendrás que demostrarme que no soy solo una sombra más en tu doble vida. El aire se volvió más frío. El silencio, más pesado. Y la verdad, apenas estaba comenzando. El silencio después de mis palabras fue tan denso que sentí que me ahogaba dentro del departamento. Nolan respiró hondo, intentando reunir valor, pero no podía ocultar el temblor en sus manos. Yo lo observaba con una mezcla de furia contenida y miedo. Miedo de lo que iba a escuchar. Miedo de confirmarlo. Miedo de no reconocer al hombre que amaba. Avery, por favor, déjame explicarlo bien, pidió Nolan, dando un paso hacia mí. Retrocedí. No te acerques, repetí. No hasta que tengas algo más que excusas. Él cerró los ojos, como si esa simple distancia entre nosotros lo desgarrara. Lia tomó la mano de Emma para sacarla del cuarto, pero antes de irse la niña miró a Nolan, buscando seguridad. Esa pequeña mirada me partió un poco por dentro porque era real, auténtica, y porque yo nunca había visto a Nolan mirarme con esa mezcla de ternura y culpa. Cuando quedaron solos, la tensión se volvió insoportable. ¿Por qué no confiaste en mí? Pregunté con un hilo de voz, aunque por dentro ardía. ¿Por qué me convertiste en una extra en tu vida, Nolan? Nunca fuiste una extra. Su respuesta fue inmediata, desesperada. Avery, tú eres lo mejor que me pasó. Lo único que me ha dado paz. ¿Y así me pagas? ¿Con secretos? ¿Con noches enteras desaparecido? ¿Con una hija escondida? Le dije, sintiendo que las palabras me cortaban la lengua. Nolan comenzó a caminar de un lado a otro, como una fiera atrapada entre la culpa y la verdad. No quería que te fueras, dijo él finalmente, clavando sus ojos en los míos. No sabía cómo contar algo que podría destruirlo todo. ¿Y lo que hiciste no lo destruye igual? Pregunté, sin alzar la voz, pero con una dureza que incluso a él lo hizo retroceder. ¿Qué clase de relación creías que teníamos? Él respiró profundo, como si fuera a sumergirse bajo agua helada. Una relación donde todavía tenía tiempo de arreglar mis errores, confesó. Lia nunca me pidió nada. Solo me necesitaba para que Emma no terminara en un hogar temporal. No es mi vida, es una responsabilidad que asumí sin pensar. Y cuando tú apareciste, todo se complicó. Me crucé de brazos. No para protegerme del frío, sino de él. ¿Complicado? Lo complicado es que yo construí mi futuro a tu lado sin saber que había una familia escondida en las sombras. ¿Te das cuenta de lo injusto que es eso? Nolan dio un paso en mi dirección. Esta vez, yo no retrocedí. Necesitaba verlo de cerca. Necesitaba entender si todavía quedaba algo verdadero. Avery, dijo más suave. No estoy enamorado de Lia. Nunca lo estuve. Y Emma, sí, es mi hija, pero eso no cambia lo que siento por ti. Sentí un golpe de emoción y rabia al mismo tiempo. No es lo que sientes, Nolan, susurré con voz quebrada. Es lo que ocultas. Y lo que ocultaste me está destruyendo. Nolan bajó la cabeza, derrotado. Hazme una sola pregunta, dijo él. La que más duela. Te contestaré todo. No voy a perderte sin pelear. El corazón me dio un vuelco. La tensión era tan intensa que parecía una tormenta a punto de estallar. Le sostuve la mirada. Tenía miles de preguntas, pero solo una ardía más que todas. ¿Qué más me estás ocultando? El rostro de Nolan cambió. No de sorpresa. No de miedo. De resignación. Y su respuesta. No sería tan simple. Nolan levantó la mirada lentamente, como si cada segundo que tardaba le pesara en el alma. Ese gesto, esa pausa tan calculada, me hizo entender algo aterrador. No estaba tratando de encontrar las palabras. Estaba decidiendo cuánto estaba dispuesto a perder. Avery, dijo por fin, respirando hondo. Nunca te oculté a Emma por vergüenza, ni por miedo a que te fueras. Te la oculté porque no fue un accidente. Porque no fue casualidad. Di un paso hacia atrás, sin querer, como si mi cuerpo intentara protegerme de lo que estaba por escuchar. ¿Qué estás diciendo? Pregunté con un hilo de voz. Nolan se frotó la frente, nervioso, como alguien que había pasado demasiado tiempo huyendo de un solo momento. Lia, no solo apareció un día en mi puerta con Emma, continuó. Yo sabía dónde estaban. Sabía dónde vivían. Las tenía vigiladas desde antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese giro no lo había imaginado ni en mis peores sospechas. ¿Vigiladas? Repetí,
incrédula. ¿Por qué harías algo así, Nolan? Él tragó saliva, con la mandíbula apretada. Porque alguien estaba buscándolas, respondió, dejando caer la frase como un peso muerto entre nosotros. Alguien que no debía encontrarlas jamás. Mi cerebro necesitó varios segundos para procesar esas palabras. No encajaban con el Nolan que yo conocía. No encajaban con nada. ¿Quién? Pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado en la habitación. Nolan se acercó al sofá y se dejó caer, agotado. Me miró fijamente, sin máscaras. Avery, yo no trabajaba horas extra. No en el sentido que tú creías, dijo. Estuve ayudando a Lia a desaparecer, a cambiar documentos, a mover dinero, a esconderse. Emma nació en medio de una situación peligrosa. ¿Y si ese hombre las encontraba? Se interrumpió. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía romperme el pecho. ¿Qué hombre? Exigí, sin pestañear. Entonces Nolan soltó el giro que lo cambió todo. El hombre que las estaba buscando. Es mi hermano. No pude evitar un jadeo audible. Un hermano. Una amenaza. Un lazo de sangre que él nunca me mencionó. Avery, continuó Nolan, con voz rota. Mi hermano no es alguien que puedas imaginar. No es alguien que quieras cerca de nadie. Mucho menos de una niña. Y él quiere a Emma. No por amor. Por otra razón. El silencio que siguió fue opresivo. Nolan respiraba como si finalmente hubiera confesado el mayor peso de su vida. Yo, en cambio, sentía que el piso bajo mis pies ya no era sólido. Tu hermano, ¿qué tiene que ver con Emma? Logré preguntar. Nolan cerró los ojos. Y su respuesta fue más devastadora que todo lo anterior. Lo que te voy a decir cambia todo, Avery. Emma no fue solo una hija inesperada. Fue una disputa. Una que él cree que perdió. Y no ha dejado de buscarla desde entonces. Mi corazón se congeló. No era solo un secreto. Era un peligro. Nolan, susurré. ¿Qué estás metiéndome? ¿Qué estás metiendo en mi vida? Él abrió los ojos y me miró con brutal honestidad. La verdad, Avery, es hora de que sepas absolutamente todo. Porque mi hermano ya sabe de ti. La habitación se llenó de un frío que no venía de la noche, sino del miedo. Y supe que lo peor estaba apenas comenzando. Nolan respiró hondo, como si estuviera a punto de enfrentar a un fantasma del que había huido demasiado tiempo. Se recargó contra el respaldo del sofá, y su voz salió ronca, cansada, como si cada palabra le doliera. Todo empezó mucho antes de que tú y yo nos conociéramos, Avery, comenzó. Antes de que yo siquiera supiera lo que era una vida tranquila. Mi familia nunca fue normal. Mi hermano siempre fue la sombra que lo arruinaba todo. Me quedé de pie, sin atreverme a sentarme a su lado. No quería suavizar nada, no quería darle espacio para endulzar la historia. Necesitaba la verdad cruda. Su nombre es Ricker, continuó. Y desde que éramos niños, siempre tuvo esa obsesión de poseerlo todo. Personas, dinero, poder, lo que no podía tener lo destruía. Cuando crecimos, esa fijación solo se volvió más peligrosa. Sentí un escalofrío. Había algo en la forma en que lo decía, como alguien que conoce el miedo desde adentro. Cuando conocí a Lia, siguió Nolan, ella estaba trabajando como camarera en un lugar donde Ricker hacía negocios. Y él la vio. Ya sabes cómo son algunos hombres cuando algo les llama la atención. Pero con Ricker no era atracción. Era dominación. Él la quería porque no podía tenerla. Y cuando se dio cuenta de que Lia me prefería a mí. Su silencio lo dijo todo. Yo cerré los puños sin darme cuenta. ¿Se vengó de ella? Pregunté. Nolan afirmó con un gesto casi imperceptible. La presionó, la ahogó. Y cuando Lia quedó embarazada, Ricker lo interpretó como una traición personal. Creía que Emma era suya, continuó. Y aunque Lia intentó aclararlo 1000 veces, aunque yo siempre supe la verdad, él no lo aceptó. No podía. Mi piel se erizó. Esa clase de hombre era un peligro para cualquiera. Durante años, dijo Nolan, Ricker la buscó. La acosó. La amenazó. Llegó a intentar comprar a la niña, como si fuera un objeto. Lia huyó varias veces, pero él siempre terminaba encontrándola. Hasta que yo decidí desaparecerlas por completo. Finalmente entendí la profundidad de su miedo y de su secreto. No podía involucrarte, me dijo, mirándome directamente. No podía arrastrarte a esto. Nolan, ya estoy dentro,
respondí con un tono más firme de lo que sentía. Cuando decidiste ocultarme esto, ya me arrastraste. Él bajó la mirada. No se defendió. Las noches que desaparecía, prosiguió, estaba haciendo cosas que no te habría gustado ver. Falsificar documentos, mover dinero, cortar rastros, negociar con gente que no quiero que conozcas. Todo para que Riquer dejara de encontrarlas. Pero él siempre va un paso más adelante. Siempre. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Por qué crees que está cerca otra vez? Nolan se pasó las manos por la cara, frustrado. Porque hace 2 semanas hackeó uno de los sistemas que usábamos para enviarle dinero a Lia sin dejar rastro. Y encontró una transacción que yo hice desde mi propia cuenta. Por descuido. Una sola vez. Mi corazón se apretó. Entonces sabe que tú estás ayudándolas, dije, entendiendo todo. Sabe que Emma existe y sabe que tú la proteges. ¿Y si él te sigue? Te encuentra a ti, completó Nolan. Y si te encuentra a ti, encuentra todo lo que tengo. Todo lo que amo. Me quedé en silencio. Por un instante, la rabia que sentí en los primeros bloques se mezcló con algo que no esperaba. Miedo real. Nolan no estaba exagerando. Esto era más grande que una traición emocional. Era un juego de sombras, peligro y obsesión. Avery, dijo Nolan, acercándose un poco. No te pido que me perdones. Pero sí necesito que entiendas por qué hice todo esto. Lo entiendo, respondí, aunque mi voz temblaba. Pero entenderlo no lo hace menos devastador. Él cerró los ojos, herido por mis palabras, pero no replicó. Y entonces, como si el destino quisiera responder antes que él, escuchamos algo que heló la habitación. Un golpe. Fuerte. En la puerta principal. Los dos nos quedamos congelados. Otro golpe. Más insistente. Más violento. Nolan se levantó de un salto. No abras, susurré, con un miedo que me paralizó el alma. Él me miró, pálido. Ese ritmo, dijo en voz baja. Yo lo conozco. El tercer golpe no fue un simple llamado, fue un estallido seco, como si alguien estuviera probando la resistencia de la puerta, o su paciencia. Mi corazón se detuvo, y pude ver cómo el rostro de Nolan perdía color de una manera que jamás le había visto. Nolan, susurré, casi sin aliento. No digas nada, respondió él, elevando apenas una mano para pedirme silencio. El pasillo quedó mudo. Ni un solo crujido, ni un solo paso. Y lo más terrorífico era ese silencio perfecto, como si quien estuviera afuera supiera que nosotros estábamos conteniendo la respiración. Nolan se movió despacio hacia la puerta, sin hacer ruido, como alguien que había repetido esa escena muchas veces en su mente. Y yo me acerqué a la pared más cercana, temblando, sintiendo que mi mundo se reducía a ese rectángulo de madera que nos separaba del peligro. Entonces escuchamos algo que me heló la sangre. ¿Avery? Una voz masculina, baja, ronca, como si estuviera disfrutando pronunciar mi nombre. Mis piernas casi se doblaron. Yo jamás había escuchado esa voz. Nunca en mi vida. Y sin embargo, él sabía mi nombre. Nolan cerró los ojos un instante, como si le doliera oírlo. Riquer, murmuró él, tan bajo que apenas pude escucharlo. El hombre al otro lado de la puerta soltó una pequeña risa, suave, corta, pero tan venenosa que me erizó los brazos. «Qué curioso que seas tú quien diga mi nombre», respondió, claramente habiendo escuchado a Nolan. «Pensé que estarías más lejos». Nolan apretó los puños. Nunca lo había visto así, tenso, sin máscaras, sin su fachada tranquila. El miedo que sentía por dentro finalmente estaba en su rostro. «Vete, Riquer», dijo Nolan, elevando la voz pero sin gritar. «No tienes nada que buscar aquí». Silencio. Un silencio que dolía. «¿Eso crees?», contestó la voz. «Porque yo vine exactamente a buscar algo. O a alguien». Mi respiración se trabó. Mi nombre era un latido en mi cabeza. «Ella no tiene nada que ver contigo», gruñó Nolan. La risa de Riquer volvió a resonar, pero esta vez más larga, más cruel. «Nolan. Nolan, siempre tan ingenuo. Todo lo que tocas me involucra. Todo lo que proteges, me pertenece». Esas palabras me revolvieron el estómago. No tenían que ver conmigo. Tenían que ver con Emma. Con Lia. Con esa cadena de obsesiones que Nolan me acababa de confesar. Nolan dio un paso hacia la puerta. «Si quieres hablar, hazlo lejos de aquí», dijo. Lejos de ella. Riquer dio un golpecito suave, casi juguetón, en la madera. 3 golpecitos.
como si no estuviera enfadado, como si estuviera entretendiéndose. Oh, no, hermano, respondió él. Yo vine justo por lo contrario. Por ella. Tragué saliva con tanta fuerza que me dolió. Mi nombre ya no era necesario. Riquer hablaba de mí. Nolan retrocedió un paso y me miró con unos ojos que jamás olvidaré. Desesperación pura, mezclada con culpa, miedo y la certeza de que lo que venía superaba todo lo vivido hasta ahora. «Quédate atrás», susurró. Yo asentí, aunque mi cuerpo entero temblaba. La voz detrás de la puerta volvió, más suave, casi dulce. «Avery, ¿sabes por qué vine? Porque quiero ver qué clase de mujer te hace olvidar a tu familia. A tu hija. A tu sangre». Mi piel se heló por completo. Nolan golpeó la puerta desde dentro. «Déjala fuera de esto, Riquer». Otro silencio. Y entonces, con una tranquilidad escalofriante, Riquer añadió: «Pero no vine solo a hablar, Nolan. Vine porque ya no están donde las dejaste». Nolan abrió los ojos de par en par. «¿Qué hiciste?», preguntó, con una voz que jamás le había escuchado. «Vamos a decirlo así», susurró Riquer, divertido. «Si tú puedes desaparecer gente, yo también». Sentí que el corazón se me caía al suelo. «Emma», susurré, llevándome una mano a la boca. Nolan se giró hacia mí con una expresión devastada. «Avery, prepárate», me dijo, con voz rota. Porque lo que venía no era una conversación, era una guerra. Avery no durmió. Pasó toda la noche repasando mentalmente cada gesto, cada palabra, cada silencio de Nolan durante los últimos meses. Y mientras más recordaba, más se daba cuenta de algo inquietante. Nada había sido casualidad. A la mañana siguiente, Nolan bajó a la cocina, pero esta vez ya no intentó actuar normal. Tenía el rostro tenso, casi desafiante, como si también hubiera pasado la noche imaginando esa conversación. «Avery», dijo sin rodeos. «Tenemos que hablar». Ella dejó la taza en la mesa, en silencio. No pensaba facilitarle nada. «¿De qué?», respondió con voz firme. «¿De tus horas extra? ¿O de dónde estabas anoche?». Nolan tragó saliva, pero mantuvo la mirada. «No es lo que piensas». Avery rió sin humor. «¿Y qué pienso, Nolan? ¿Que sales cada noche a reunirte con una mujer distinta? ¿O con la misma?». Él apretó los puños. «Yo no estoy traicionándote». «Entonces dime la verdad», dijo Avery inclinándose hacia él. «Toda». Nolan respiró hondo, como si estuviera a punto de dejar caer una bomba. «He estado yendo a ese edificio todas las noches porque estoy siendo extorsionado». Avery se quedó helada. «¿Extorsionado? ¿Por quién?». Nolan miró hacia la ventana, nervioso. Sus labios temblaban. «Por alguien que tú conoces». El corazón de Avery dio un salto violento. «¿Quién?». Nolan cerró los ojos un segundo, como si decirlo le costara la vida. «¿Por tu hermano, Avery?». «Por Ethan». Silencio. Avery sintió que el piso se le movía. Su hermano. Ethan. ¿El mismo que llevaba meses incomunicado? ¿El que siempre había sido impulsivo? Sí, pero jamás cruel. «Eso es imposible», susurró ella. «Ethan no haría algo así. No tiene sentido». Nolan dio un golpe leve en la mesa. «Tiene sentido si sabes lo que sabe él sobre nosotros. Algo que podría destruir esta familia, si se hace público». Avery retrocedió un paso, completamente desconcertada. «¿Qué estás tratando de decir, Nolan?». Él la miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de miedo y de culpa. «Tu hermano descubrió algo que yo hice hace años. Algo que jamás te conté. Porque podría cambiar la forma en la que me miras para siempre». Avery sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Nolan evitaba su mirada, como si temiera ver directamente el daño que estaba a punto de causar. «Nolan», susurró ella. «Dime qué hiciste». Él apoyó las manos sobre la mesa, temblorosas. «Hace años, antes de casarnos, yo estaba metido en cosas que no te conté. Problemas financieros, apuestas. Y terminé debiendo dinero a la persona menos indicada». Avery negó con la cabeza. «Eso no explica por qué Ethan te extorsiona». Nolan tragó saliva, más pálido que nunca. «No, no lo explica. Pero, cuando no pude pagar, tomé dinero de tu padre». Avery sintió un pinchazo en el pecho. «¿De mí? ¿Papá?». «Sí», dijo Nolan, la voz quebrada. «Él nunca lo supo. Estaba muy enfermo».
Yo manejaba parte de sus cuentas mientras ustedes se enfocaban en sus tratamientos. Pensé que podría reponerlo antes de que muriera, pero nunca lo hice. Avery dio un paso atrás, como si la hubiera empujado. ¿Me estás diciendo que te robaste el dinero de mi papá mientras estaba muriéndose? Las lágrimas se le acumulaban, pero se negó a dejarlas caer. Nolan extendió una mano hacia ella. Avery, yo estaba desesperado. Me arrepiento todos los días. Lo hice antes de saber que tú y yo íbamos a terminar juntos. Pensé que nunca lo sabrías. Y por eso Ethan te está extorsionando. Gritó Avery, uniendo las piezas al fin. Él encontró algo, ¿verdad? Una prueba. Nolan bajó la cabeza. Un reporte bancario. Con mi firma. Con la transferencia. El silencio que siguió fue devastador. Avery sintió que una parte de ella se rompía en 1000 pedazos. No solo por lo que Nolan había hecho, sino por todo lo que eso significaba. ¿Cuánto quiere Ethan? Preguntó con voz firme, tragándose el temblor. Mucho, dijo Nolan. Y cada semana aumenta la cifra. Dice que si no pago, va a contarte todo. Y va a hacerlo público. Avery respiró hondo. No puedo creer que mi propio hermano, susurró, esté usando la muerte de nuestro padre para extorsionarte. Nolan negó con la cabeza. No es solo por el dinero, Avery. Ethan, te odia por algo. Y a mí también. Y quiere destruirnos. Los ojos de Avery se llenaron de una mezcla brutal de dolor, rabia y confusión. Nolan, dijo finalmente. A partir de hoy, yo voy a enfrentar a mi hermano. Y tú. Me vas a decir absolutamente todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada noche. Nolan respiró hondo, sabiendo que esa conversación apenas estaba empezando. Avery manejó hasta la casa de Ethan con las manos apretadas en el volante, los nudillos blancos, el corazón latiendo desbocado. No avisó. No llamó. No planeó nada. Solo dejó que la rabia la guiara. La puerta de la casa de su hermano estaba entreabierta, como si él esperara que ella apareciera tarde o temprano. Y cuando Avery entró, Ethan estaba sentado en el sofá, bebiendo tranquilamente como si todo fuera parte de un plan que llevaba tiempo esperando ejecutar. Sabía que vendrías, dijo sin mirarla. Avery cerró la puerta de un golpe. Dime por qué, escupió. ¿Por qué estás haciendo esto, Ethan? ¿Por qué extorsionar a Nolan? ¿Por qué usar la memoria de nuestro padre? Él se inclinó hacia adelante, con una sonrisa amarga. Porque ustedes dos me traicionaron. Avery frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Nadie te ha traicionado. Ethan soltó una carcajada seca, una risa sin alegría que la puso aún más tensa. ¿En serio no ves nada? ¿No recuerdas nada? Claro que no. Siempre fuiste la favorita. La hija perfecta. La que papá defendía aunque metiera la pata. Mientras que yo solo era un estorbo. Avery respiró hondo, tratando de no perder el control. No mezcles tus complejos de hace 20 años con esto. Estamos hablando de chantaje, Ethan. Deliberado. Él se puso de pie. Sus ojos, normalmente fríos, ahora tenían un brillo extraño, como una mezcla de resentimiento, cansancio y una rabia reprimida durante demasiado tiempo. ¿Sabes quién encontró la transferencia? Preguntó él, dando un paso hacia ella. Yo. ¿Y sabes por qué la busqué? Porque sospechaba desde hace años. Porque Nolan siempre fue demasiado conveniente. Avery entrecerró los ojos. ¿Conveniente? Ethan asintió. Apareció en tu vida justo cuando papá estaba más enfermo, cuando tú estabas más vulnerable. Y luego, ¡pum!, manejo de cuentas, confianza inmediata, acceso total. ¿No te parece raro? Avery dio un paso hacia él con el rostro endurecido. No tienes derecho a hablar así de Nolan. Tú no estabas ahí cuando papá se estaba muriendo. Tú te desapareciste. El rostro de Ethan se transformó en una mueca amarga. Porque papá me corrió, Avery. Me dijo que estaba decepcionado de mí. Que prefería que tú manejaras todo. Que yo no servía para los negocios. Ese golpe la dejó sin palabras. Yo no sabía eso, murmuró. Claro que no, dijo Ethan. Porque todos siempre te protegían. Y todos sabían que perderías la cabeza si descubrías la verdad. Avery tomó aire con dificultad. Nada de eso justifica lo que estás haciendo ahora. ¿Ah, no? Preguntó él. Entonces dime, Avery, ¿no mereces saber que el hombre al que llamas esposo robó dinero de papá mientras agonizaba? El corazón de Avery se apretó. Pude haberlo descubierto sin tus métodos.
Pudiste hablar conmigo. Ethan negó con la cabeza, despacio. No quería que lo resolvieras. Quería que sufrieras. Quería que los dos sufrieran. Avery sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre frente a ella ya no era su hermano. Era alguien consumido por una oscuridad que ella nunca había visto. Ethan, susurró. ¿Qué hiciste además de esto? Él sonrió. Lo que tenía que hacer. Avery sintió que algo más grande, algo más peligroso, se escondía detrás de esas palabras. Y que lo que había descubierto hasta ahora era apenas la punta del iceberg. Avery retrocedió un paso, sintiendo que el aire en la sala de Ethan se hacía más denso, más difícil de respirar. Había enfrentado a Nolan, había descubierto documentos, había seguido pistas, pero nada la había preparado para escuchar a su propio hermano admitir, con esa frialdad casi calculada, que quería que ambos sufrieran. ¿Qué significa eso, Ethan?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué hiciste además de esto? Él ladeó la cabeza, como si estuviera decidiendo cuánto revelarle, o cuánto daño quería causarle todavía. Avery, siempre tan curiosa. ¿De verdad quieres saber?, susurró. A veces la verdad quema más que la mentira. Ella sintió un temblor en las manos, pero respiró hondo para frenarlo. Dímelo. Ethan caminó hacia la ventana, donde la luz amarilla del poste de la calle iluminaba su silueta. Parecía otro hombre, no el hermano que recordaba, sino alguien astillado por dentro, roto, dispuesto a arrastrar a todos con él. ¿Recuerdas el día que Nolan consiguió ese empleo en la empresa familiar?, preguntó él, sin girarse. Avery frunció el ceño. Sí, fui yo quien lo recomendó. Papá ya confiaba en él. Ethan soltó una risa corta, áspera. Claro. Solo que Nolan nunca te contó cómo llegó realmente ahí. Avery sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué estás insinuando? Ethan se giró lentamente, mirándola con una mezcla de resentimiento y satisfacción. Que yo lo llevé. Que fui yo quien lo introdujo en la empresa, mucho antes de que tú supieras siquiera que él existía. Un silencio brutal cayó entre ellos. Avery sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Eso no tiene sentido. Yo conocí a Nolan en la universidad. Él estaba en otro campus. Fue casualidad. ¿Casualidad? Ethan arqueó una ceja. Avery, por favor. Nolan no apareció en tu vida por azar. Yo lo contraté para vigilar las cuentas. Para vigilarte a ti. Las palabras se estrellaron contra ella como una descarga eléctrica. No, susurró, negando con la cabeza. No, eso no puede ser cierto. ¿De verdad creíste que Nolan se enamoró de ti porque sí? No. Él llegó a ti porque yo necesitaba saber cómo se movía el dinero cuando papá empezó a enfermar. Fue tú. Ángel de la guarda. ¿Y luego se enamoró? Claro. Eso no estaba planeado. Pero al principio, Avery. Él era mi empleado. Avery sintió un nudo de náuseas subirle por la garganta. La traición era demasiado grande, demasiado enredada, demasiado cruel. Ethan, susurró con incredulidad. ¿Estás diciendo que tú contrataste a Nolan para vigilarme? Él asintió, sin remordimiento. No quería que papá te diera control total. Tenía que protegerme. Y Nolan era perfecto, inteligente, ambicioso, manipulable. Avery sintió las piernas debilitarse. Los recuerdos comenzaron a mezclarse, distorsionarse. Cada sonrisa de Nolan, cada palabra, cada gesto. ¿Fue real? ¿O parte de un plan? Pero antes de que pudiera procesar algo, Ethan agregó. Y eso que te dije no es lo peor. ¿Hay algo más, Avery? Algo que hará que todo lo que has descubierto hasta ahora parezca un juego de niños. El corazón de Avery se detuvo un segundo. ¿Qué cosa? Ethan la miró, con una calma perturbadora. Nolan no trabajaba horas extra porque quisiera ocultarte el dinero, sino porque el pasado que creías enterrado volvió a buscarlo. Y está involucrado alguien que tú conoces muy bien. Avery sintió un frío agudo recorrerle la espalda. ¿Quién?, preguntó, apenas en un hilo de voz. Ethan sonrió. Tu mejor amiga, Lila. El nombre cayó como una bomba. Y en ese instante Avery comprendió que no solo había descubierto dónde estaba Nolan cada noche, sino que ahora estaba a punto de descubrir con quién. El nombre de Lila retumbó en la mente de Avery como un golpe seco. No podía moverse. No podía respirar. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese nombre, a esa traición inimaginable. Lila. Su amiga desde la preparatoria.
La persona que había estado a su lado en sus rupturas, en sus triunfos, en su vida. Lila, quien siempre había dicho que Nolan era demasiado perfecto para ser real. La misma Lila que había sido la primera en sembrar dudas sobre él. Avery tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía espeso como plomo. No, susurró en un hilo quebrado. Lila no tiene nada que ver con esto. Ella no. Ella nunca. ¿Nunca te mentiría? Interrumpió Ethan con suavidad venenosa. Qué ingenua sigue siendo, Avery. Ella sintió un ardor en el pecho, una mezcla de furia y miedo. Dime exactamente qué están haciendo Nolan y Lila, exigió. No te lo voy a decir, respondió Ethan, cruzándose de brazos. No todavía. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Te hará entender por qué todo esto pasó. Avery sintió un latido irregular en la sien. ¿Dónde están? Ethan suspiró con dramatismo, como si estuviera disfrutando de cada segundo. En el mismo lugar donde Nolan estaba cada noche. Donde tú nunca te atreviste a ir. Avery apretó los puños. Dime la dirección. Ethan caminó hacia su escritorio, tomó un papel y escribió algo con calma, como si estuviera firmando un contrato. Luego se lo tendió. Avery lo tomó con mano temblorosa. Un barrio industrial. Un almacén abandonado cerca del río. El mismo que Nolan decía que estaba lleno de proyectos atrasados. ¿Qué están haciendo ahí? Volvió a preguntar ella. Ethan sonrió de lado. Solo ve. Y Avery, agregó al girar hacia ella. Cuando lo descubras, no digas que no intenté advertirte. El tono fue suficiente para encender un fuego interno en ella. Avery salió del apartamento sin mirar atrás. Ni siquiera recordó cerrar la puerta. Solo sintió el impulso visceral de llegar, de enfrentar, de ver con sus propios ojos lo que tanto dolor estaba causando. El camino hacia el río parecía más oscuro que de costumbre. La ciudad, usualmente vibrante, se sentía silenciosa, casi expectante. Como si supiera que algo iba a romperse esa noche. Cuando llegó al almacén, su corazón golpeaba tan fuerte que le dolía. Las ventanas estaban cubiertas, pero una de las cortinas improvisadas tenía una rendija por donde escapaba una tenue luz. Avery se acercó despacio. Cada paso se sentía como pisar vidrio. Se asomó. Y lo que vio hizo que el aire se escapara de sus pulmones. Allí estaba Nolan, sentado frente a una mesa llena de carpetas, documentos, fotografías, documentos idénticos a los que ella había encontrado en su propio escritorio, pero multiplicados por cientos. Y frente a él, Lila, inclinada hacia los papeles. Pero no era una escena íntima. No había caricias, ni risas, ni nada que sugiriera romanticismo. Lo que vio fue peor. Lila tenía una placa metálica sobre la mesa. Una insignia oficial. Avery sintió un escalofrío. Lila levantó la mirada, seria, profesional, diferente a la amiga que siempre conoció. Nolan dijo algo en voz baja. Ella respondió tomando uno de los documentos, marcándolo con un sello rojo. Avery retrocedió un paso, el corazón destrozado y confundido. Lila no estaba teniendo un romance con Nolan. Lila estaba investigando con Nolan. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué nunca le contó nada? ¿Y por qué Ethan quería que ella creyera otra cosa? Avery se apoyó en la pared, sintiendo que su mundo se partía en dos. Las versiones que conocía ya no servían. Nolan no era un traidor, o tal vez sí lo era, pero de una forma completamente distinta. Ella debía entrar y enfrentarlos. Exigir respuestas. Obtener la verdad final. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó que alguien detrás de ella susurraba. «¿No deberías estar aquí, Avery?» Su sangre se congeló. Se giró lentamente. Y se encontró frente a un rostro que nunca esperó ver en ese lugar. Avery se quedó inmóvil, paralizada. La sombra detrás de ella avanzó 2 pasos, hasta que la tenue luz del almacén iluminó su rostro. Su corazón se hundió. Era Elías, el mejor amigo de Nolan desde la universidad. El hombre que siempre aparecía en las conversaciones, en las fotos antiguas, en los recuerdos de Nolan, pero que había desaparecido misteriosamente hacía más de un año. «¿Elías?», susurró Avery con incredulidad. «¿Qué estás haciendo aquí?». Él levantó las manos con calma, como si intentara evitar que ella saliera corriendo. «Avery, no te asustes. No he venido a hacerte daño. Al contrario, estoy protegiéndote». Ella frunció el ceño, retrocediendo un paso. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De Nolan? ¿De Lila? ¿De mi hermano? Ya no confío en nadie». Elías suspiró,
con una tristeza profunda. Lo sé. Y no te culpo. Pero tienes que entender algo importante. Ethan no te dijo toda la verdad. De hecho, te dijo justo lo que quería que creyeras. Avery sintió una punzada en el pecho. ¿Qué estás insinuando? Que tu hermano no solo extorsiona a Nolan, respondió Elías. También me extorsiona a mí. Y a otros más. Avery abrió los ojos. ¿Otros? Elías asintió. Ethan se ha metido con gente peligrosa. Tiene un pequeño imperio de chantaje, construido a partir de la información que sacó de los expedientes de tu padre cuando estaba en el hospital, y de cosas que él mismo fabrica. Nolan se metió en problemas, sí. Pero Ethan multiplicó esos problemas por 100. Avery sintió náuseas. No sabía qué era peor, la traición, la manipulación, o el hecho de que la persona que debía protegerla era quien más daño estaba provocando. ¿Por qué no me dijeron nada? Preguntó con la voz quebrada. Porque Lila está trabajando con Nolan. ¿Por qué ocultarme todo? Los ojos de Elías se oscurecieron. Porque tú tienes algo que ninguno de nosotros tiene, Avery. ¿Qué cosa? El apellido. La herencia de tu papá. El acceso a documentos, cuentas, permisos y llaves que Ethan no puede conseguir sin ti. Avery sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué llaves? Las del archivo privado de tu padre, dijo Elías con voz grave. Ahí están guardados nombres, registros, grabaciones, evidencia, todo lo que él investigó antes de morir, incluyendo pruebas que incriminan a Ethan. Avery se apoyó en la pared, mareada. ¿Mi papá investigaba a Ethan? Elías asintió lentamente. Sí. Y Nolan y Lila están tratando de terminar lo que él empezó, antes de que Ethan destruya a todos. Avery sintió lágrimas ardiéndole en los ojos. Todo lo que creyó se derrumbó y se reconstruyó de golpe, como un rompecabezas que alguien al fin acomodaba correctamente. Avery, dijo Elías, dando un paso más cerca. No venimos a traicionarte. Venimos a pedirte algo. Ella lo miró con el corazón, latiendo desbocado. ¿Qué cosa? Elías tragó saliva. La llave del archivo. Y tu ayuda para abrirlo. Antes de que Avery pudiera responder, dentro del almacén se escuchó un ruido fuerte. Lila había levantado la vista, alarmada. Nolan se puso de pie de inmediato, como si hubiera sentido el peligro en el aire. Elías giró hacia la puerta. «Llegó alguien», murmuró. «Y no es de los nuestros». Avery sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Porque, por alguna razón, en lo más profundo de su instinto, sabía exactamente quién había llegado. Ethan. El silencio se comprimió en el aire como un presagio oscuro. Avery sintió como el miedo recorría su columna cuando escuchó pasos pesados acercándose desde la entrada del almacén. Cada pisada sonaba como un martillazo a sus certezas. Ethan apareció entre las sombras, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era una sonrisa torcida, peligrosa, la de alguien que se siente invencible. «Vaya, vaya», dijo, mirando directamente a Avery. «Nunca pensé que tendrías el valor de venir hasta aquí». Elías se colocó un paso delante de ella, como un escudo humano. «No deberías estar aquí, Ethan», advirtió, rígido. Ethan soltó una carcajada vacía. «¿Y tú quién eres para decirme dónde puedo estar? ¿El desaparecido Elías? ¿El que me debe más de lo que podría pagar en toda su vida?» Avery sintió la tensión subir como una ola. Nolan apareció desde adentro, con el rostro desencajado al ver a Avery allí afuera. «Avery, no deberías», comenzó a decir, pero Ethan lo interrumpió. «Claro que debería estar aquí», sentenció. «Después de todo, es la pieza que me falta». Avery lo enfrentó sin retroceder. «¿La pieza para qué, Ethan?» El rostro de su hermano se endureció. «Para destruir a papá», respondió sin rodeos. «Y destruirlos a todos ustedes también». Avery sintió un nudo en el estómago. Aquellas palabras eran una puñalada directa al corazón. «¿Por qué harías algo así?», preguntó, su voz temblorosa entre rabia y dolor. «Porque nunca fui suficiente para él», escupió Ethan. «Para papá, tú siempre fuiste la perfecta, la favorita. Tú heredaste su vida, su luz, su legado. Yo solo recibí sus sospechas y su desconfianza». Nolan dio un paso adelante. «No es verdad. Tu padre te amaba. Solo quería ayudarte». Ethan se giró bruscamente hacia él. «Tú cállate. Si no fuera por tu estúpida deuda, nada de esto habría explotado». Lila salió del interior, sujetando una carpeta sellada. «Ethan», dijo con firmeza.
Sabemos lo que hiciste. Tenemos pruebas. Tenemos grabaciones. Y la declaración de Elías. Un destello de furia cruzó los ojos de Ethan. No tiene nada, gruñó. No sin la llave del archivo. Avery apretó los dientes. ¿Y por eso me manipulaste? ¿Por eso intentaste que creyera que Nolan me engañaba con Lila? ¿Para que te entregara esa llave por miedo? Él no respondió. Ese silencio fue la confirmación. Avery metió la mano en su chaqueta y sacó algo pequeño, metálico. La llave. Ethan dio un paso adelante, creyendo que ya había ganado. Pero Avery la levantó en el aire. ¿Sabes qué, Ethan? Esta llave no es lo que crees. No te va a dar lo que quieres. Ethan frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Avery respiró hondo, temblando pero firme. Papá sabía que estabas robando información. Sabía que estabas chantajeando personas. Por eso cambió la localización del archivo, antes de morir. Y solo me dejó la ubicación cuando yo cumplí 25. No esta llave. Ethan se quedó helado. ¿Estás mintiendo? Avery lo miró directo a los ojos. ¿Quieres comprobarlo? Ethan dio un grito de rabia y se lanzó hacia adelante, pero Nolan lo detuvo de un empujón, haciéndolo retroceder varios pasos. Elías llamó al 911 en ese instante. Lila ya traía esposas en la mano. Ethan se debatió, gritó, insultó, amenazó. Pero era inútil. La verdad había salido a la luz. Y la policía llegó en cuestión de minutos. Avery lo miró mientras se lo llevaban. Su propio hermano. Su propia sangre. Con lágrimas contenidas, murmuró. No te perdí hoy, Ethan. Hace mucho te perdí, y no lo supe ver. Nolan intentó acercarse, pero Avery dio un paso atrás. Necesitaba espacio, aire, claridad. Avery, dijo él, con voz rota. No quiero perderte también. Ella lo miró, con toda la confusión del mundo en los ojos. Nolan, déjame pensar. Y se alejó, sin mirar atrás. Había sobrevivido a la noche más oscura de su vida. Pero aún no sabía si su corazón estaba intacto. El final estaba cerca. Faltaba la decisión más importante. Avery pasó los siguientes días en silencio. Ni contestó llamadas, ni respondió mensajes. Su mente era un torbellino constante. Caminar por la casa vacía se volvió extraño. Todo le recordaba a Nolan. A lo bueno. A lo malo. A lo que casi destruye su mundo. Necesitaba saber si podía perdonarlo. Pero también necesitaba preguntarse si quería hacerlo. Una mañana, mientras tomaba café, escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a Nolan. Pero no venía con flores. Ni con excusas. Ni con súplicas. Venía con una caja en las manos. Esto es para ti, dijo él, con la voz más tranquila que ella le había escuchado en semanas. Avery la tomó con cautela. ¿Qué es? La verdad, respondió él. Todo lo que oculté. Todo lo que hice. Todo lo que soy. No quiero que te enteres por nadie más. Quiero que me veas con mis errores, no con mis excusas. Avery sostuvo la caja contra el pecho. Nolan, yo no sé qué hacer ahora. Él tragó saliva. Lo sé. Y no voy a presionarte. Solo quiero que sepas algo. Hizo una pausa larga, emocional. Te amo. Pero no te pido que regreses. Te pido que elijas lo que te dé paz. Avery sintió como las lágrimas finalmente caían. No de dolor, sino de agotamiento, y tal vez de alivio. Nolan retrocedió un paso. Sea cual sea tu decisión, gracias. Por haber sido mi refugio cuando no merecía uno. Él se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Avery bajó la mirada hacia la caja. Su peso parecía simbólico. Todos los secretos condensados en un solo objeto. Podía dejarlo ir. Podía cerrar la puerta y empezar de cero. Podía romper definitivamente ese lazo. Pero cuando levantó la mirada, Nolan ya estaba a mitad de la calle. Y algo en su pecho se tensó. Nolan. Gritó. Él se detuvo, girando lentamente. Sus ojos buscaron los de ella. Avery respiró hondo. No sé si puedo perdonar todo lo que pasó. Pero sí sé que no quiero que mi historia termine aquí. No así. No sin intentarlo. Nolan exhaló un suspiro, como si le hubieran devuelto la vida. Avery dio un paso adelante. Si quieres que funcione. No habrá más secretos. Ni uno solo. Él asintió sin dudar. No más secretos. Avery se acercó hasta quedar frente a él. Entonces, podemos intentarlo. Pero paso a paso. Nolan la tomó de la mano con delicadeza. Paso a paso, repitió él.
Avery cerró los ojos un instante. Su corazón no estaba completamente curado, pero estaba latiendo en la dirección correcta. Y así, después de noches de miedo, traiciones y verdades dolorosas, ella descubrió algo que no esperaba. Que a veces, lo más valiente no es caminar lejos, sino decidir quedarse. Fin.